Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que vieron desde el principio y los que vivieron junto a Él, junto a Cristo Jesús. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde los principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se nos ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado, fue a la sinagoga, como solía ir todos los sábados. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se levantó para hacer la lectura. Le pasaron el volumen donde estaba el profeta Isaías y donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para llevar a los pobres la buena noticia, para anunciar la liberación a los cautivos, para curar a los ciegos y para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces Jesús comenzó a hablar diciéndoles: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que han acabado de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Voy a hacer dos reflexiones de la palabra de hoy que acabamos de escuchar de Dios. Bueno, la primera, voy a partir de este ejemplo. Si yo tengo un vaso desechable, lo utilizo, ¿qué es lo más usual que yo haga? Pues botarlo, ¿cierto? Si tengo un celular que no me sirve, ¿qué es lo más usual que yo haga? Pues si no tiene arreglo, cambiarlo, ¿cierto que sí? Si yo tengo algo que ya no me sirve, ¿qué es lo más usual que yo haga? Pues darle otro, pues comprarme algo o de pronto utilizar algo que me sirva para ese beneficio, ¿no es cierto? ¿Por qué empiezo con esto? Miren, queridos todos, hoy vivimos en una cultura que San Juan Pablo II decía, una cultura desechable. Una cultura en la que ustedes y yo vivimos, en los que nos vemos muy perjudicados. Una cultura que nos está diciendo: no te necesito por un momento, pero por mucho tiempo no te necesito. Eso pasa en los momentos laborales, ¿no? A ti te contratan por un tiempo, después te dicen: ya no te necesito. Después pasa en una relación también, una relación donde hay de todo, y cuando yo digo de todo, es de todo, y cuando ya pasa de todo, entonces o el hombre o la mujer dice: no te necesito. Eso también pasa también cuando de pronto en una sociedad, ¿no? Cuando hay vínculos para de pronto hacer un negocio, cuando de pronto se acaba el negocio, no te necesito. El mundo nos está diciendo muchas veces: no te necesito. Pero la segunda lectura de los Corintios nos dice: todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos.
Si el brazo dijera al pie, no te necesito, pues no, ellos no pueden decir eso, porque todo el cuerpo se necesita. Y es el bello ejemplo que nos da la Escritura. El mundo nos dice, no te necesito, pero Dios hoy nos dice, sí, todos nos necesitamos. Dios, ¿qué nos dice? Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Cuando yo empiezo a decir, no te necesito, y hay muchos líderes políticos que son así, no te necesito, y les da igual que muchos de sus hijos salgan, y es lo que estamos presentando en nuestro país vecino, por un individualismo, por un decir, no te necesito. Dios nos dice, todos nos necesitamos, todos nos necesitamos. ¿Y todos nos necesitamos para qué? Preste bien atención, ¿para qué nos necesitamos? Nos necesitamos todos para juntos avanzar en el amor de Dios. ¿Para qué nos necesitamos todos? Para avanzar en el amor de Dios. Porque es claro, uno mismo se da cuenta que uno solo no se abastece de todas las cosas que uno necesita para vivir, ¿o sí? ¿No es cierto? Es que eso es claro. Y hay muchos desafortunadamente, que toca orar mucho por ellos, que se creen autosuficientes para ello. Autosuficientes. No necesitan de nada ni de nadie. Y tácitamente, ¿qué le están diciendo a Dios? No te necesitamos. Cuando nosotros decimos, o cuando Dios nos dice, todos nos necesitamos, tácitamente nos está diciendo, por eso necesitan de mí. Necesitan de mí. Muy desafortunadamente hay muchos que dicen, no necesito de Dios para vivir. ¿Cuál Dios ni qué Dios? ¿Cuál ir a misa ni qué ir a misa? ¿Cuál confesarme ni qué confesarme? ¿Cuál cosa de esa? No lo necesito. Pero ahí donde llegue la muerte, pero ahí donde llegue de pronto una situación dura, pero ahí donde de pronto le termine el novio o la novia, pero ahí donde de pronto el matrimonio vaya mal, y entonces ahí sí es cuando dicen, Señor, realmente sí te necesitamos. Desde ya decirle a Dios, sí nos necesitamos, y nos necesitamos para ti. ¿De acuerdo a la primera reflexión? Listo. La segunda reflexión, que voy a tomarla de la primera lectura del Evangelio, que traen muchas cosas en común. Pero miren, Jesús dice, y la primera lectura dice que toman el rollo, toman la palabra de Dios. Y y el Evangelio nos dice que Jesús nos presenta un programa. Voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué pasaría si yo les dijera, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Ven? ¿Qué pasaría si yo les dijera, bueno, esta semana vamos a hacer una semana cultural, vamos a hacer muchos premios, entonces necesitamos músicos, entonces necesitamos personas que cuenten chistes, entonces necesitamos personas que nos ayuden con la logística, y entonces es un ejemplo, bueno, entonces yo pregunto, ¿quién me va a ayudar? Algunos levantarán la mano, ¿cierto? Miren, el evangelio que acabamos de escuchar es un programa de Jesús. ¿Y cuál es el programa de Jesús? Dar la libertad a los oprimidos, dar felicidad a los que sufren, dar un año de gracia, libertad a los cautivos. Pero para yo participar de ese programa, ¿qué tengo que ser? ¿Qué tengo que reconocerme? Reconocerme como preso, reconocerme como pobre, reconocerme como necesitado de Dios. El problema del mundo es que no nos sentimos necesitados de Dios. La pregunta entonces es, si no nos sentimos necesitados de Dios, ¿podemos participar del programa de Dios? Respuesta, no. Y qué tristeza es no participar del programa de Dios. El programa de Dios que tiene en tu vida. Dios tiene un programa para ti. Dios tiene el programa para ti para liberarte. Porque todos tenemos muchos vicios. Si no,
¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Dime si no, lo primero que haces es mirar el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, bueno, ¿qué es lo primero que haces? Mirar estados, ¿qué es lo primero que haces? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que haces? Tal vez podríamos hacer otra pregunta. ¿Cómo va tu oración? ¿Cómo va tu programa de Dios en tu vida? ¿Si te sientes necesitado de Él? ¿Si te sientes que necesitas liberarte? ¿Cuántos hoy en día no sufren de la pornografía? ¿Cuántos hoy en día no sufren? Muchachos, jóvenes, niños, no sufren porque no pueden tener un orden de vida, desordenados de vida, no pueden tener tareas de vida. ¿Cuántos de pronto de nosotros no tenemos que decirle a Dios, Señor, hoy queremos inscribirnos en ese programa, en el programa que tú nos traes? Por eso, queridos todos, con esto termino. Qué bueno decirle a Dios, Señor, ayúdame a inscribirme en tu programa. Y Señor, y segundo, qué bueno que nosotros le digamos a Dios, Señor, qué puesto yo tengo. Tú que me has dado todo, tú que me has llamado a la vida, tú que me dices que todos nos necesitamos, qué puesto tengo en la sociedad que tú me has dado, empezando por la familia. ¿Qué puesto tengo? Por eso pidámosle a Dios para que Él nos ayude a acrecentar nuestra fe, para que Él nos ayude a cada día más contar con Él. Que así sea.